Seminario. Hoy el tema es el primero de todos, que se llama Dimensión Social de la Fe, y con mucho gusto me corresponde compartirles esta reflexión. Lo primero que quiero invitarlos es a que piensen en esta frase muy de perogrullo, muy sencilla, pero muy cierta y muy fuerte. Dice esto, que si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. El primer renglón es como la aspiración máxima. Vivir según nuestro pensamiento. Vivir según nuestra conciencia. Y me gusta mucho que el seminario lo hayan llamado así, Conciencia 2021. Porque se trata de eso. ¿Qué necesitamos para vivir según nuestra conciencia? Según lo que pensamos. Porque si no hacemos el esfuerzo y nos acomodamos al tiempo presente, después de un tiempo vamos a terminar pensando como vivimos. Y entonces ahí vienen las palabras, las famosas justificaciones. Y para justificaciones nos pintamos solos, no solamente los mexicanos, en general somos buenos para justificarnos, ¿no? ¿Por qué no vivo como pretendo vivir, como digo vivir, como quiero vivir? Ah, es que el contexto, es que la cultura, es que, qué sé yo. Y siempre vamos a encontrar justificaciones, pues para tapar nuestro fracaso personal, de no haber podido tomar conciencia y vivir según nuestra conciencia. Y llevado esto a nuestra posición de cristianos, se traduciría de la siguiente forma. Si no vivimos como cristianos a fondo, terminaremos por dejar de ser sal y luz del mundo. Y esto es tremendo. Entonces, necesitamos que esta sal y esta luz que Dios, en su infinita bondad, ha depositado sobre nosotros, como miembros de esta iglesia, sirvan a la realidad que nos toca vivir, sirvan en el mundo, en el México que nos toca realizar nuestra experiencia cristiana, porque si dejamos de ser sal y dejamos de ser luz, pues estaremos preparados para que se nos eche a la basura. Y son expresiones que conocemos porque vienen en el Evangelio, ¿no? Si la sal ya no sirve, pues no sirve más que para echarse a la basura. Si esta luz deja de iluminar, pues es una luz que ya dejó de cumplir su cometido, ¿no? Y para esto entonces necesitamos vivir a fondo como cristianos. Vivir a fondo como cristianos en el contexto, en la realidad que nos toca vivir. No en otra realidad. No en una realidad futura, tampoco en una realidad pasada, y mucho menos en una realidad imaginada, imaginaria, inexistente. El cristiano, el laico cristiano, tiene los dos pies en la tierra, bien cimentados. No está malabareando ni echando brincos en el aire. Tenemos los dos pies en la tierra y es aquí, en este momento, en el que necesitamos ser sal y ser luz para nuestro mundo, para nuestro México, para nuestra provincia, para nuestras comunidades. Entonces, todo el curso, los 15 temas, miran a lo mismo, a formar conciencia, para que podamos vivir como pensamos. Olvidemos las justificaciones y seamos sal y luz del mundo con absoluta claridad. Y todo parte de la fe. No vamos a hablar aquí desde un punto de vista ideológico, político, partidista, filosófico incluso, o sociológico.
sino que todo el discurso que vamos a tener en estas 15 sesiones es un discurso que tiene su fuente en la fe, y la fe en Jesucristo. No estamos hablando de la fe en piedras mágicas o en dioses extraños o en no sé qué religiosidades, por muy modernas que sean. No, se trata de la fe en este Jesús que se encarnó, que nos vino a enseñar quién es Dios, quién es el hombre, que nos vino a traer el reino y que nos convoca en su iglesia para continuar este trabajo. Entonces, todo el discurso, aún hablando de temas sociales, tiene su raíz en la fe en Jesucristo. Si no fuera esta su raíz, entonces pues, hablaríamos de la filosofía atomista, o la filosofía aristotélica, o platónica, de Platón, qué sé yo, de algún filósofo. No vamos a hablar de eso. O estaríamos tomando algunas nociones, algunas ideas, pues de otras religiones, en donde Jesús, el Hijo de Dios, no pinta. Y no es así. Todo el discurso que vamos a hacer, pues parte de la fe, y es un discurso que la Iglesia ha venido elaborando a lo largo del tiempo, en algo que ya se tiene con mucha solidez, con mucha, que digo, amplitud y profundidad, y que se llama doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina social de la Iglesia, que muchos de ustedes conocen, tiene muchos libros, hay muchas encíclicas, también hay muchas experiencias de las comunidades, y hoy se nos invita a que como laicos hagamos experiencia de esta doctrina social para nuestro México querido. De eso se trata, de aplicar la doctrina social en el contexto que nos toca vivir, que es no es ningún otro. Entonces, este cuadrito me gusta mucho porque en el centro tenemos a Jesús. No olviden que todo lo que vamos a hablar tiene a Jesús en el centro. La fe en Jesús, la fe en este Salvador nuestro, Señor nuestro, Maestro nuestro, hermano nuestro, Hijo de Dios, que sin Él, pues toda nuestra religión cristiana católica se desmorona, se viene abajo. Él es el centro. Y todos sabemos que la fe, en primer lugar, es un don, es un regalo. Recibimos el don de la fe. Si alguna vez ustedes hacen el ejercicio, ojalá que lo hagan, de preguntarse con mucha sinceridad, ¿por qué creo? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Qué me mueve a creer en Jesús? Y se van a dar cuenta que bueno, pues sí, hay intervenciones humanas, está el testimonio de nuestros padres, el testimonio de los sacerdotes santos, el testimonio de los cristianos que nos precedieron, sí, pero ellos son instrumentos de los que Dios se ha valido para darme este don, este regalo. Y es un don precioso, el don de la fe. Pero este don también se convierte en tarea. Y es importante que estas dos palabras no las separemos nunca. Y por eso conforman, digamos, el leño horizontal de la cruz. Don y tarea. En un extremo tenemos la palabra don, en otro extremo tenemos la palabra tarea. Los dos se requieren mutuamente. Este don que recibimos se convierte en tarea a lo largo de nuestra existencia. Si vivimos 50 años, pues tendremos casi 50 años de oportunidad para hacer de este don la tarea correspondiente. Si vivimos 60, 70, 80, los años que llevamos, toda nuestra vida es un tiempo que Dios nos regala para que ese don fructifique, dé frutos y frutos en abundancia. Esta es una expresión del Evangelio muy rica, muy preciosa y que también se aplica a los laicos. Dios quiere que demos frutos y los demos en abundancia. Quizás estamos acostumbrados a hablar de los frutos en el señor obispo, en las religiosas, en los religiosos, en los santos sacerdotes, en fin. Pero nos cuesta trabajo entender que nosotros como laicos estamos llamados a dar fruto y Dios nos da aquello que necesitamos para dar fruto.
pero requiere de nuestro sí. Así como la Virgen dijo sí al anuncio del ángel, dijo sí a la encarnación del Hijo de Dios en su seno, dijo sí a acompañar a su Hijo, e incluso hasta la cruz, siempre dijo sí. Bueno, pues también nosotros laicos estamos llamados, invitados a decir sí, sin miedo, toda nuestra existencia. Un día sí y el otro también, y el que sigue y el que sigue, y un año y el otro. Entonces, esta tarea es inacabable, nunca se acaba. Y en la medida en que tomamos conciencia de que nunca se acaba, vamos a estar atentos a que este don siga dando frutos. Y al final, digamos que todo se puede ir concentrando en la parte final, la parte de abajo de esta cruz, con el cumplimiento máximo de nuestra vocación de cristianos. ¿Para qué somos cristianos? Pues la respuesta más precisa y fuerte: somos cristianos porque estamos invitados a ser santos. Ese don y esa tarea son los elementos que necesitamos conjugar para nuestra propia santificación. El Concilio Vaticano II, ya tenemos más casi 60 años, nos recordó que la vocación a la santidad es de todos, no solamente de los sacerdotes, no solamente de las religiosas, no, de todos, absolutamente todos necesitamos aceptar esta vocación, este llamado, y trabajar toda nuestra existencia para dar frutos. Y cuando damos frutos, ese es un proceso de santificación. Cuando hablemos, digamos, escuchemos hablar de crisis en la iglesia, la única crisis en la iglesia es esta, la de que los cristianos renunciemos a nuestra santificación. Esa es la verdadera crisis. Todo lo demás son florituras y son elementos en los que se expresa esta crisis. Y por el contrario, cuando una iglesia es viva, cuando una iglesia es fuerte, cuando la iglesia está cumpliendo la misión que Cristo le encomendó, da frutos. Y sus principales frutos es la santificación de sus miembros. Entonces, tenemos en esta imagen como la síntesis del ser cristiano. En el centro está Jesús, la cruz. No puede haber cristianismo sin cruz. Por ejemplo, quien piense que la tarea solamente es gozo, alegría, disfrute, buenos momentos, fiesta, y quiere evitar la cruz, los clavos, quiere evitar lo pesado del leño, de la carga, quiere evitarse la fatiga, como diría el doctor Chapatino hace muchos años, pues es que no ha entendido de qué se trata esto de ser cristiano. Entonces, Dios nos regala este don, quiere nuestra propia intervención voluntaria, y para eso necesitamos formarnos, para que nuestra respuesta esté acorde a los tiempos. Y poco a poco, nuestro compromiso de cristianos se va verificando en nuestra familia, en nuestra calle, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, evidentemente en nuestro grupo, en nuestra parroquia, en nuestro municipio, en nuestro estado. Es decir, cuando la luz empieza a alumbrar, ya nada la tapa. Esta luz no solamente es luz dentro del templo, o es luz dentro de su casa. Si es luz, alumbra todos lados. Pero si no estamos alumbrando en todos lados, significa que esta luz está un poco opaca, o hay especial, interferencia que necesitamos estar atentos. Grábense este cuadrito, grábense esta imagen como la síntesis de nuestro ser cristiano. Parte de un don que se vuelve tarea para nuestra santificación. Y esto aplicado a todos los miembros de la iglesia, y también a los laicos y laicas. Pues no solamente a la jerarquía eclesiástica y a los religiosos, a las religiosas, también a los laicos. Muy bien. Dice
el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una expresión que ustedes conocen muy bien, que este proceso de santificación se da en un contexto muy concreto, no se da en el aire, en abstracto, ¿no? Se da en una realidad muy concreta. Todo proceso de santificación se da en realidades muy concretas. Y a propósito de los laicos, decía el Papa Juan Pablo II hace ya en el año 86, imagínense, que nuevas situaciones, y piensen en México o en el mundo entero, estamos viviendo nuevas situaciones. Esta pandemia, por ejemplo, es una novedad que no conocíamos, muchas generaciones no conocíamos este fenómeno. Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas, culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. La mayor parte de los 121 personas que estamos aquí somos fieles laicos. Se requiere nuestra acción. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, dice el Papa, el tiempo presente y las nuevas situaciones lo hacen aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Entonces, para vivir la fe, tenemos que contextualizar nuestra vida de fe. ¿Dónde nos toca vivir? ¿Dónde nos toca arder como luz? ¿Dónde nos toca ser sal? Pues en esta realidad mexicana, nacional, de este tiempo, el año 2020, 2021. Este es el tiempo en el que nos toca vivir. Y aquí hay nuevas situaciones muy complejas, en donde se nos pide compromiso y acción. Compromiso y acción. Nadie tiene permiso de permanecer sin tarea, de permanecer flojeando, de permanecer en el ocio. Nadie, no tiene permiso ni es lícito. Y es más, esta actitud de permanecer en el ocio lo hace culpable, más culpable, dice el Papa. Entonces, pues tenemos que contextualizar dónde estamos parados, qué es nuestro México en la actualidad. Y bueno, por ahí del tema, no me acuerdo, 12, 13, va a haber un tema el tema es muy bonito porque se llama La grandeza de México. Nos vamos a ver todo lo grandioso que es este país, todos los elementos que nos llevarían a decir, caramba, qué orgullo ser mexicano. Y ser mexicano no solamente por el tequila y el mariachi y las enchiladas y el qué sé yo, sino, no, por muchos elementos que hacen de esta nación algo hermoso, también un regalo, que hemos construido muchas generaciones y que hoy a nosotros nos toca construir lo mejor que podamos para las futuras generaciones. Pues aquí en este México es donde tenemos que mostrar nuestra fe, crecer en la fe, santificarnos desde la fe en Cristo. Pero este México está lleno de desafíos. Por lo pronto ahí señalo algunos. Pobreza, hay muchos pobres y hay muchos nuevos pobres. Lo que estamos viviendo como pandemia está dejando muchos nuevos pobres. Esta realidad de ir en contra de la vida, en muchos lugares, en muchas legislaturas, hay gente moviéndose en esa dirección, y tanto al inicio como al final, desentenderse de la vida humana, negar la vida humana, el valor de la vida humana y poderla, pues con una modificación legal, hacerla aparentemente lícita. El tema del coronavirus, que es una pandemia que, bueno, aquí hay muchos datos y no quiero entrar en una guerra de cifras, ¿no? Pero todo indica que los números más conservadores, pues son los que se emiten por el gobierno federal sobre el número de contagios y sobre el número de muertos. Y todo eso ya es un drama. Y esos son números conservadores. Decir ahorita que llevamos más de 54,000 personas que han perdido su vida por esta pandemia, no son pocas. Y que hay cerca de 500,000 de personas contagiadas,
pues eso es un drama tremendo, pero esos son los números más conservadores. Algunos estudiosos, analistas, críticos de los métodos que se están usando, dicen que hay que multiplicar estos números por 3 o 4 veces para acercarse a la realidad. Entonces, este coronavirus nos tiene ahorita en jaque. Miren, no nos pudimos reunir presencialmente, donde el encuentro humano es muy importante para nosotros, y tuvimos que recurrir a estos métodos mediáticos, pues porque el coronavirus no nos lo permite. ¿Qué decir de la violencia? ¿Cuánta violencia estamos viviendo en el país? Así como hablamos de 50 y tantos mil muertos por coronavirus, tenemos que hablar que hay 50 y tantos mil muertos por violencia en los últimos tiempos de este gobierno. Es una barbaridad. Y no se diga la corrupción a todos los niveles. A los hermanos que se están conectando en estos momentos, les damos la bienvenida, pero les pedimos que desactiven su micrófono para no interferir con ruidos. Por favor, tengan la tingencia de apagar su micrófono para que no haya ruidos. Pues el tema de la corrupción. Estamos ahorita empezando a conocer algunos datos de algunas gentes, de algunas operaciones en los cuales la corrupción pues daña. Y este es un tema viejo, no es un tema nuevo. Hoy están saliendo cosas nuevas, se nos están mostrando, hay investigaciones, pero no es nuevo. Esto ya viene de muchas décadas atrás, de muchos años atrás. ¿Y saben qué es lo peor? Que todos participamos en pequeña, mediana y algunos a lo mejor en mayor medida en esto de la corrupción. Porque la corrupción tiene muchos rostros, muchas caras, muchos niveles. Y todos en algún momento hemos sido corruptos. No mantenemos el orden, burlamos la ley, burlamos al prójimo, y eso es corrupción. Entonces, esta realidad de la corrupción, pues no solamente es la de los grandes que ahorita están saliendo en las noticias, la verdad es que en México muchos participamos de esto. Política y posverdad, esta es una realidad que estamos viviendo también, y no me voy a extender porque ese es un tema que van a ver posteriormente, es un tema muy interesante, muy actual, de cómo se gestiona la política en la actualidad. ¿Qué tanto se debe y se habla con la verdad en política? ¿Y por qué razones? ¿Y por qué sí y por qué no? Esto lo vamos a ver con mayor detalle, y es un fenómeno que hay que tomar atención. El tema del desempleo, se han perdido, hace unos días se decían los noticieros que se habían creado 18,000 empleos en el último mes, me parece, o trimestre, no recuerdo. Sí, pero ¿qué es esto comparado con miles o cientos de miles de empleos que se han perdido, en parte por la pandemia y en parte por la violencia y la corrupción y por las mentiras en política? La verdad es que todos conocemos familiares, amigos, vecinos, o nosotros mismos estamos sufriendo esto del desempleo. También el individualismo, la apatía social, el cada quien que se arregle con sus uñas, el no me importa el todo, el yo y lo mío y mi familia y lo demás no me interesa, o los que de a tiro dicen, no, yo no le entro a la política, yo no participo en nada de eso. Aparentemente con una convicción de pureza, ¿no? No me quiero contaminar, sí, pero eres un apático. Y esa apatía es parte de la corrupción. ¿Qué decir de la trata de personas, de los desaparecidos, de la migración? Cada uno de estos fenómenos toca a miles de personas y cada persona es un drama. Imagínense una persona desaparecida y desaparecida para ser explotada sexualmente o para ser vendida o para ser irse al extranjero. O qué me dicen de los migrantes nacionales o los centroamericanos que buscando mejor condición de vida, pues sufren ahorita
el individualismo, la pandemia, la pobreza, el desempleo, y viven estrictamente de la limosna. Bueno, este es el México, una parte del México. Este es el México rojo, feo. Esta es una parte del México que no nos gusta, pero que es. Y es aquí donde tenemos que ser luz, donde tenemos que ser sal de la tierra, donde la fe en Cristo tiene que verificarse en las obras, en los hechos. Entonces, este es el México donde tenemos las dos plantas del pie bien puestas en el suelo. Este es el México que nos toca vivir, y en este México se nos invita a santificarnos como fieles cristianos laicos. Muy bien, ¿qué respuesta tiene la Iglesia ante estos problemas, ante todas estas situaciones de México y de todo el mundo? La respuesta es una, es llevar el Evangelio. Es esto que llamamos evangelizar. No hay otra respuesta. La Iglesia no tiene que estar inventando vez por vez una nueva respuesta en sentido estricto. Más bien lo que la Iglesia tiene que hacer es llevar esa buena noticia a los ambientes que nos toca vivir en nuestro México, y con la fuerza de esa buena noticia, dice ahí ese texto del Papa Pablo VI, con el influjo de esta buena noticia, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Ese es su proyecto y en eso trabaja Dios, ¿eh? Y para eso nos llama, para trabajar con Él en hacer nuevas todas las cosas. Pero, dice Pablo VI, no hay humanidad nueva si no hay hombres nuevos, con la novedad del bautismo y la vida según el Evangelio. Pues yo creo que todos los, ¿cuántos estamos ahorita? 121 conectados, pero más los que están por ahí metidos, pues ha de haber 150 personas o más. Yo creo que todos los 150 que ya estamos aquí, ya recibimos el bautismo, la novedad del bautismo. Pero si no hemos logrado transformar nuestra realidad, si no hemos logrado hacer vida ese bautismo, significa que no vivimos según el Evangelio, o no a fondo, o un poquito sí, pero nos da miedo, o un poquito sí, pero que no me exija tanto Dios, que le exija más al Padre Rafael y al señor obispo Nino. Entonces ahí tenemos parte de la falla. La tarea siempre va a ser evangelizar, pero evangelizar, y también les pido de favor que se aprendan esta cita de Evangelii Nunciandi, evangelizar es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad, a todos los ambientes de nuestro Estado de México, de nuestra arquidiócesis, de nuestro México. Y con el influjo de esta buena noticia, transformar desde dentro, renovar todo, porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Y las hace nuevas en la medida en que nosotros, respondiendo a nuestro bautismo, vivimos a fondo el Evangelio de Cristo. Viviendo el Evangelio de Cristo a fondo, se hacen nuevas todas las cosas. Y no necesitamos darnos cuenta nosotros. No necesitamos nosotros ser sembradores y cosechar a la vez. O ser los que hacen la tarea y ser los que evalúan. A nosotros nos toca vivir según el Evangelio, con alegría, con entusiasmo, con generosidad, respondiendo a ese bautismo, a ese don de la fe. Y en respuesta de eso, despliego mi vida como cristiano en todos los ambientes. Cuando así lo hacemos, evangelizamos toda la realidad. Hacemos que ese influjo llegue a todos los ambientes de lo que nos toca vivir. Pues bien, hay que reconocer, hermanos, que vivimos un divorcio entre fe y vida. La fe puede ser, decimos, muy intensa, muy viva. Estamos aquí todos en esta aula virtual, formándonos. Estamos participando de la misa, ya sea de manera virtual o de manera
estamos haciendo oración, en fin, la fe, muy bien. Y nos formamos y tenemos libros, muy bien. Y frecuentamos los sacramentos, muy bien. Pero si trasladamos eso a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay un divorcio, una separación. Ahora sí, como que se pelearon el viejo y la vieja y cada quien está en su orilla, cada quien en su cuarto, cada quien en su cama, cada quien están separados, aunque vivan en el mismo techo. Y esto ya lo venían diciendo los obispos desde Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y en la actualidad todavía lo podemos decir. Los cristianos todavía tenemos una escisión, una separación en la fe y la vida cotidiana. Vivimos una fe sin obras, y según la expresión de Santiago, una fe sin obras, pues es una fe que está muerta. Una fe sin obras es una fe que está muerta. Entonces, mientras nuestras obras no hablen de nuestra fe, significa que no nos estamos santificando. O vivimos una fe desencarnada de la realidad, desenchufada de la realidad, desconectada de la realidad. La realidad de ese México rojo, con las palabras que les puse abajo, esa es la realidad. Pero nosotros vivimos la fe, no sé, en un castillito de Sololoy, en una burbuja aislada de la realidad, en nuestro espacio eclesial o de movimiento de apostolado, y estamos muy a gusto ahí, y no salimos de ahí y no queremos salir de ahí porque la realidad es muy triste, muy fea. Entonces, si la fe no se encarna en la realidad, pues eso que estamos viviendo dentro de la iglesia, habría que preguntarnos si es fe, porque la fe se traduce en obras en todas las dimensiones de ser persona. Entonces, miren, es paradójico que estas propuestas de la doctrina social, que tienen ya muchos años, muchas décadas, solidaridad, justicia, caridad, ahora ya se las han apropiado incluso grupos no religiosos o grupos políticos. Ya los grupos políticos hablan de palabra y con hechos, de solidaridad, de justicia, hasta de caridad, fíjense. Porque nosotros dejamos de hacerlo, es una tristeza. Y todo lo que no hemos hecho de bien, todo el bien que hemos dejado de hacer, se ha llenado con algún rostro que más bien es un rostro del mal. Todo vacío se llena. Y si nosotros como cristianos dejamos vacíos, se llenan, pero no necesariamente de propuestas buenas. Ser cristiano es estar poniendo en la existencia bienes que no existían. Un día y otro día y otro día. No existía este bien, pero yo ya hice lo posible para que exista. A veces nos quejamos, pero no nos damos cuenta que nuestra queja no sirve de nada, dado que no hemos hecho el bien que estábamos llamados a hacer. Todos los domingos, acuérdense ustedes que se nos hace al inicio de la Eucaristía un acto de contrición y reconocemos nuestras faltas y solemnemente le decimos que hemos pecado de pensamiento, palabra y omisión. Bueno, este punto 5 se refiere a la omisión. No hemos hecho el bien que estábamos llamados a hacer. A lo mejor no hicimos mal, pero tampoco hicimos el bien. Y ese bien, habiendo estado llamados a introducirlo en la existencia, pues se convierte entonces en un pecado de omisión. Y aquí les invito a que hagan un examen de conciencia a todos. La última vez, recuerda la última vez que hayas confesado un pecado de omisión. Padre, me confieso de este pecado de omisión. Tenía que haber hecho el bien aquí, 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 y no lo hice. No lo hice. Dejé perder la oportunidad. Cualquier justificación es buena. No hice, no introduje ese bien
Y bueno, la verdad es que además luego me doy cuenta que se llenó de mal. Entonces, esta realidad hay que verla y reconocerla, pues, como hombres y mujeres maduros, con serenidad, pero también con mucha claridad. Entonces, necesitamos ir adelante. Y miren, voy a ponerles aquí una tipografía, digamos. Igual, esto puede motivar a que después ustedes hagan un examen de conciencia, pero los católicos en México hay como muchas maneras de ser católicos y todos se dicen católicos. Hay muchas maneras o muchos procesos itinerarios del catolicismo en México. Entonces, por ejemplo, están los alejados. Son católicos, fueron bautizados en la Iglesia Católica, participaban en nuestras parroquias, en nuestros grupos, qué sé yo, y sin embargo se fueron de la iglesia, están ahorita alejados. Podemos decir que algunos conservan sus raíces de su fe, allá en el fondo de su conciencia hay raíces, pero están alejados. Y al no estar cerca de la comunidad, al no estar conectados con la fuente de agua viva, corren el riesgo de que esas raíces se sequen. Entonces, hay algunos católicos, pero que se nos han ido. Algunos, un poco de manera ingenua, le creyeron a las promesas de otras ofertas religiosas y los obnubilaron y ya dejaron a la Iglesia Católica. Pero fueron bautizados, fueron formados en la Iglesia Católica, esperemos que conserven sus raíces. Hay otros que se llaman los católicos ad intra, hacia adentro, quiere decir en latín. Ad intra en latín, hacia adentro en español. Son católicos que creen que con ir y hacer cosas dentro de la iglesia es suficiente. Son católicos muy apostólicos, muy romanos, muy comprometidos, pero todo dentro de la iglesia. Exactamente contra ellos, por así decirlo, contra ellos, decía el padre Jasso y el señor obispo que necesitamos laicos a dextra, hacia afuera, comprometidos en su realidad social y pública, porque no es suficiente con hacer cosas hacia adentro de la iglesia. Estamos hablando de los laicos, ¿eh? Hay unos laicos tibios, tibiezones, tienen fe, pero es un poquito una fe débil, una fe apagada, y fruto de esa fe débil y apagada, pues también puede ser de una moral un poco laxa, ¿no? En el que pues, todo se permite y no hay bronca, y total, tanto Dios nos perdona, y qué sé yo. Son tibiecitos, tibiecitos. Y el Apocalipsis, en estas formas en las cuales hay una reprimenda fuerte contra algunas comunidades, en alguna de ellas se dice que Dios vomita a los tibios, ¿no? Que Dios no le gusta que seamos tibios. Sí, sí, no, no. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres seguirme? Órale, éntrale, fuerte. La debilidad y la tibieza no van. Pero hay muchos que son tibios. Del lado contrario están los guerreros, católicos, defensores de la doctrina, defensores de las costumbres católicas, capaces casi de volver a organizar una cruzada, ¿no? En tiempos modernos, para defender la fe, defender la doctrina, defender la iglesia, defender los principios, defender la vida, en fin. Son exactamente el lado contrario de los tibios. Pero a veces estos guerreros, digamos, no siempre actúan con medios cristianos, ¿no? Porque ser guerrero implica hacer la guerra. Y nada más contrario a la identidad de un cristiano católico, pues que somos hombres de paz, seguimos a Jesucristo, príncipe de la paz. Y Jesucristo a Pedro le dijo, guarda la espada, no le moches la oreja, en fin. No es con métodos de guerrero como ayudamos a Dios a instaurar su reino. Están católicos narcisistas, fíjense. Narciso es un mito griego que nos habla de aquel hombre que se ama tanto a sí mismo que se pierde. El narcisista es el que se ama a sí mismo, solamente. Entonces, hay católicos narcisistas, se aman a sí mismos, aman un poco a Dios, pero nada al prójimo. Entonces, viven su fe solos y casi que la iglesia les estorba.
porque ir a la iglesia es ir a la asamblea, ir al grupo, y eso les estorba. Ellos solitos se entienden con Dios, se confiesan con Dios, y ellos solitos tienen su relación con Dios y los demás no. Creyentes no practicantes. O sea, se dicen creyentes porque cuando va el censo poblacional y les preguntan qué religión profesa usted, pues póngale ahí católica. Pues son católicos de censo, ¿no? Pero pues no practican en ninguno de los aspectos de lo que significa practicar. Están también los católicos selectivos. Son católicos. Por favor, apaguen su, Víctor Gutiérrez, apaguen su micrófono, eso. Todos los que vayan entrando apaguen su micrófono para que no haya interferencia. Gracias. Los católicos selectivos son aquellos que seleccionan algunas cosas que sí les gusta de ser católico y otras no. Entonces, yo selecciono estas prácticas, pero estas otras no. Selecciono estos principios morales, pero estos otros principios morales no me convencen, esos no. Selecciono estas prácticas litúrgicas y de oración, pero otras no. Entonces, hay algunos que no se han enterado que pues para ser cristiano a ciencia cabal, pues no puedes andar seleccionando lo que sí te gusta y lo que no te gusta, no puedes hacer de la religión católica el contentillo. Hay unos que están amargados, viven su fe y van a misa y todo, y rezan y en fin, pero están tristes, critican todo les parece mal, son muy pesimistas, ¿no? Y no se diga ahora con la pandemia, pues ya sienten que el fin del mundo y ya viene Jesús por segunda ocasión a juzgar a vivos y muertos, y esto ya no tiene remedio, y todo es una porquería. Hasta las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Entonces, un católico amargado, ay caray. Y están también los que hacen mezclas muy raras, ¿no? Son católicos y pueden ir a misa, pero también creen en la magia y van a hacerse su limpia y ¿qué digo? Su collarito de ajos, ¿no? Rojos con un listón rojo ahí en su changarrito, y consultan los horóscopos porque a lo mejor ahí les viene, en fin, hacen una mezcla de cosas, ponen al mismo nivel el horóscopo, el tarot, la magia y las hierbas, Jesucristo, el Evangelio y los sacramentos. Entonces esa combinación se llama sincretista. Y hay también los fieles, los católicos fieles, que pues es la aspiración de todos los que estamos aquí. Todos aspiramos a ser fieles cristianos laicos. Vamos en camino, pero tenemos que reconocer que todavía nos falta, hay que seguir caminando. ¿Qué significa seguir caminando? Encontrarnos personalmente con Cristo y decidir seguirlo en iglesia, en comunidad, no de forma solitaria. Y ser coherentes, ¿no? Y para ser coherentes, el tema de la formación es muy importante. Si un laico no se forma, va a terminar siendo incoherente y va a terminar en alguna de las tipologías anteriores. Entonces, miren, los laicos en México tenemos todo un abanico de posibilidades de ser laico. Cada quien ubíquese donde le queda el saco. O a lo mejor se ponen 2 o 3 saquitos, ¿no? Ojalá que todos decidiéramos seguir caminando hacia el número 10, ser fieles cristianos laicos. ¿Y por qué todavía nuestro compromiso en la vida pública no es fuerte? ¿Por qué nuestro compromiso en la vida pública deja mucho que desear? ¿Por qué no logramos ser luz y sal en la vida pública? Porque ahí es donde Dios quiere que nos santifiquemos. Allí es el lugar específico donde nosotros asumimos la tarea del don recibido y nos santificamos. Pues es que somos laicos de tradición. Así como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelitos y así sucesivamente, pensamos que con cumplir la tradición de nuestros padres, abuelitos y bisabuelitos, ya con eso lo hicimos. Pues así no se va a poder. O laicos de ocasión, a ratitos sí participamos, a ratitos no, a ratitos vamos a misa, a ratitos no, a ratitos frecuentamos un sacramento de la reconciliación, después nos olvidamos años de eso. Y laicos de ocasión, ¿no? Laicos que no se forman, laicos que, les digo yo,
viven del Gerber que recibieron cuando eran bebés o cuando eran niños, que iban al catecismo de primera comunión. ¿Sí? Ahí les dieron la doctrina, la sana doctrina y lo necesario para vivir los sacramentos, pero este es como Gerber, porque para vivir como laicos en la vida pública necesito un alimento más sólido, más a mi altura, de mi corporeidad, de mi edad, de mis capacidades, y ya el Gerber no me sirve. Entonces, un laico que ha dejado de formarse siente que el Gerber que recibió en la primera comunión le va a durar toda la vida. Y pues no, eso no funciona. Laicos de corazón son los sentimentales, los que son fáciles a llorar, los que se conmueven hasta las entrañas cuando ven al Santísimo levantado de las manos del sacerdote y toda la asamblea canta, bendigamos al Señor de los señores, y entonces hasta las lágrimas se les salen, ¿no? O cuando están de frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y se nos salen las lágrimas. Somos laicos fieles cristianos muy sentimentalones, a eso se refiere con esto del corazón. Y no está mal, pero es que si nada más nos dejamos mover por el corazón, pues no hay compromiso real en la vida pública. Laicos de fin de semana, nada más con ir a misa ya le hicimos. Laicos que se acostumbran a consumir sacramentos y piensan que se van a salvar solo por consumir sacramentos. Es más, van a misa diario y diario comulgan y cada 8 días se confiesan y no dejan pasar a ningún nieto, ningún hijo sin el sacramento del bautismo. Y entonces toda su vida de cristianos gira en torno a los sacramentos, pero solo a los sacramentos. Y entonces es un consumista de sacramentos y no es un cristiano a ciencia cabal. Ya hablábamos de los laicos selectivos, de los laicos sin compromiso, descomprometidos, ligerones o exigentes. Puede haber laicos ligeros que todo pasan o laicos exigentes. Últimamente me llamó mucho la atención un grupo de laicos que le estaban exigiendo al obispo, a los obispos y a los padres abrir los templos. Entonces son este grupo de laicos exigentes que no creen en la pandemia o que creen que Dios va a poner mágicamente un halo protector para que entrando en grupo en el templo nadie se contagie. Y le estaban exigiendo de abrir los templos y cosas así, casi están violando nuestro derecho. Pues esos son los laicos exigentes, también hay de esos, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice el Papa? Vamos yendo un pasito adelante porque el tiempo se nos va. Esto lo escribió el Papa hace pocos años, Evangelii Gaudium, es una exhortación muy importante, que seguramente ustedes ya leyeron, pues si no, por favor léanlo. En el número 102 dice que se percibe una participación de muchos en los misterios laicales, está hablando de los laicos. Entonces se percibe una participación en los ministerios laicales, pero este compromiso, dice el Papa, no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Subrayo lo político, lo pongo con negritas, porque ese es particularmente el tema central de todas estas 15 conferencias. Sí, la doctrina social de la Iglesia, pero particularmente en lo que se refiere al mundo de la política. Porque ahí no hay penetración de valores cristianos por parte nuestra. Hay ausencia, hay vacíos. Y se están llenando con otras propuestas no necesariamente de bien. Y dice el Papa, se limita muchas veces el laico a las tareas intraeclesiales, hacia adentro de la iglesia, hacia adentro de la parroquia, hacia adentro del movimiento. Solo lo que me diga el Padre y no más. Sin un compromiso real por aplicación del Evangelio en la transformación de la sociedad. Ese México rojo tiene que ser transformado. Tiene que ser un México de vida y vida en abundancia. Pero para lograr eso necesitamos los laicos hacer nuestra tarea. Penetrar de valores cristianos las realidades del mundo social, político y económico. Aplicar el Evangelio en esa transformación de lo social.
y la formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral importante. La dimensión de laicos de la Arquidiócesis de Toluca, con este curso al que los convoca, pues está haciendo esto, responder a este desafío pastoral importante que es la formación de los laicos. Entonces, gracias a Dios se vienen sumando, ahorita ya hay cerca de 132 personas y puede haber más. Ojalá que las 132 o 192 o 322 perseveren los 15 temas. Este apenas es el primero. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos, hermanas, en este escenario de un México rojo, donde la evangelización de estos espacios sociales no se ha dado, donde los laicos, entre nuestra tibieza, nuestra falta de formación, nuestra falta de organización, nuestro ser selectivos, a mí nada más me gusta ir a misa y ya, lo demás no, pues estamos dejando que el mal llene a nuestro país en todos los espacios. ¿Qué necesitamos hacer? Yo quisiera aquí recordarles esta expresión de San Pablo, ¿no? Hay que dejarnos mover por el Espíritu y tomar una decisión. Fíjense que son los dos elementos, el Espíritu de Dios que nos mueve y la voluntad humana que dice sí. El Espíritu de Dios que nos mueve y yo que digo sí a eso que me mueve. Y es lo que hizo Pablo. Dice Pablo, me olvido de lo que dejé detrás. Yo les quisiera decir, olvidémonos del pasado. ¿Por qué llegó a ser México así tan rojo y tan feo? Olvidémonos de eso. Olvidémonos de que hemos sido laicos de tradición, laicos selectivos, laicos tibiecitos. Olvidémonos de todo eso. Olvidémonos de que hemos sido medianamente formados o escasamente formados. Olvidemos eso y lancémonos hacia adelante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto. Entonces, esta invitación es una invitación porque este es el primero de 15 temas. Pero la meta no es cursar 15 temas. La meta es hacer vida el Evangelio. Y entonces eso lo vamos a aplicar en este año y sobre todo en materia política en el año 2021, en el siguiente año. Porque en el siguiente año los mexicanos tenemos que decidir cosas importantes para la nación. Y la mayoría de los mexicanos son bautizados, son cristianos católicos. Entonces tenemos una oportunidad de oro para impregnar de valores cristianos esas decisiones que en materia social y política vamos a tomar nosotros mismos el próximo año. Y entonces, eso es seguir corriendo. La meta no es cumplir 15 sesiones cada sábado de 5 a 6:30. La meta es vivir el Evangelio. Muy bien, vamos a dar un pasito más. Si estuviéramos ahí en vivo, les preguntaría si ya se cansaron. Y si me decían que sí, pues les dábamos un break. Pero como ahorita no les puedo preguntar, aquel que quiera ir a hacer pipí, vaya a hacer pipí. Aquel que quiera estirarse tantito, estírese. Aquel que quiera dar sorbo a su café, déle sorbo a su café, pero no se mueva de ahí. Miren, ¿qué necesitamos en México? Ser cristianos católicos a cabalidad. La palabra cabal me gusta mucho. Significa completos, plenos, llenos, sin fisuras. Todo es cabal. Cabal es de una sola pieza. Entonces, la experiencia de ser cristiano toca todas las dimensiones del ser persona. Y si toca todas las dimensiones de nuestro ser persona, hasta nos transforma nuestra propia personalidad. Y esto nos dan enseñanza a los santos. Los santos mismos transformaron su propia persona, su propio físico, porque vivieron a ciencia cabal su cristianismo. Segundo, es una experiencia dinámica que se va actualizando en el tiempo. Yo soy cristiano hoy y mañana y dentro de 5 años y dentro de 15. Y espero que dentro de 15 sea mejor cristiano de lo que soy hoy.
todos los días Dios me da oportunidad de ser mejor cristiano. A eso se refiere con que es una experiencia dinámica. Por eso también es importante olvidar el pasado. Ya, pasado es, y me lanzo en lo que resta de mi vida para ser un cristiano a ciencia cabal. Es una experiencia que solamente los cristianos podemos hacer. Ninguna otra religión lo puede hacer. Es una experiencia pasiva y activa. ¿Por qué? Pasiva porque tengo que recibir el don de Dios. Tengo que recibir los talentos que Dios me dio. En ese sentido es pasiva. Pero es activa porque yo tengo que poner a trabajar esos talentos. Tengo que decir sí todos los días para vivir como cristiano. Y entonces esta iniciativa que la toma Dios, yo la hago fructificar. Entonces es una experiencia a lo largo de nuestra vida pasiva y activa. Dios tiene la iniciativa, yo tengo la respuesta. Y digo, sí quiero. Ser cristiano católico entonces no es simplemente practicar una moral, unos principios éticos. Sí, incluye eso, pero es mucho más profundo. Yo no soy cristiano por portarme bien. Yo no soy cristiano por no matar, no robar, no mentir. Yo soy cristiano porque me encontré con la persona de Cristo y ese acontecimiento de ese encuentro me cambió mi vida. Y al cambiarme mi vida, asumo también una ética, unos principios morales, una forma de vivir. Pero nadie puede vivir las exigencias que Cristo nos pide sin habernos encontrado con Él personalmente. Esto lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Entonces, fíjese que ser cristiano es fruto de un enamoramiento en el cual el hombre, me refiero a varón y mujer, el hombre en sentido genérico, se dejó flechar por Dios, se dejó seducir por Dios. Esta sentencia de Jeremías es bellísima. Oh Señor, me sedujiste y no puse resistencia. El cristiano es aquel que se deja seducir por Dios todos los días. Porque todos los días Dios quiere enamorarme. Dios todos los días me busca. Dios todos los días quiere que le responda con mi amor, con un sí. Y para eso me seduce. Pero si soy tibio, si soy selectivo, si etcétera, etcétera, pues dejo de perder esta posibilidad. Por eso dice la primera carta a los Corintios que el cristiano es de Cristo, es decir, es una nueva criatura. Adán se quedó atrás. Adán lo dejamos atrás, ya dijimos. Olvido el pasado, olvido a Adán, ese primer modelo de hombre. Y voy corriendo para ser de Cristo, hasta ser otro Cristo, que es el modelo de hombre perfecto. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de desvestirnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Y que ese acto de dejar a un lado el hombre viejo y vestirme del hombre nuevo, vestirme de Cristo, se verifique también en la vida pública, política y social. Ser cristiano es vivir en, por y para el reino de Dios. Y entonces cuando estamos viviendo el reino de Dios, cuando vivimos las coordenadas del reino, como Dios quiere que vivamos, vamos a ser bienaventurados. Y ese es el reino de Dios, a eso se nos invita. Es muy chistoso, si ustedes se fijan en las bienaventuranzas, híjole, nos hablan de sufrimiento, nos hablan de cosas medias feas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos verán a Dios. ¿A quién le gusta llorar? Bienaventurados los perseguidos. ¿A quién le gusta ser perseguido? Entonces fíjense qué chistoso. Queremos ser cristianos, pero nos alejamos de las bienaventuranzas. Y como laicos, podemos vivir las bienaventuranzas en la vida pública. Y cuando vivamos las bienaventuranzas en la vida pública, se nos pueden aplicar esas palabras de Jesús.
y entonces seremos bienaventurados, seremos felices, porque estamos viviendo revestidos del hombre nuevo que quiere instaurar el reino y que a través de nuestra acción Dios hace su obra. Entonces, la dimensión social de la fe es otra forma de decir, vamos a ser cristianos a carta cabal, viviendo nuestro cristianismo también en la función pública, en la vida social de nuestro México. Esto nos puede traer sufrimientos, pero seremos bienaventurados. Esta expresión, ya vamos aterrizando, esta expresión es muy fuerte, ¿eh? La dijeron los obispos en el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, esta constitución pastoral de la Iglesia en el mundo. Es la única parte de todo el Concilio Vaticano II en la cual se habla con esta fuerza y firmeza y crudeza. Es la única parte en toda la literatura de la Iglesia en la cual, fíjense, se habla casi como de una especie de condicionamiento. ¿Y dónde está el condicionamiento? Dice, se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, que buscamos la futura, o sea, el cielo, la vida eterna, el más allá, eso significa la vida futura, y si buscamos la vida futura, el México rojo, nos lavamos las manos. Bueno, se equivocan quienes pensando así, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo. La fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas esas tareas de lo temporal, según la vocación de cada uno. Y termina este numerito, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, vida pública, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Entonces, es un texto durísimo porque dice, casi condiciona nuestra salvación porque la ponemos en riesgo si descuidamos nuestras obligaciones temporales. La ponemos en riesgo, en peligro. La salvación es un don de Dios. Jesús ya pagó por nuestra salvación. Y sin embargo, aquí este texto dice que la ponemos en peligro, pues sí, porque si no aceptamos al 100% la propuesta de Jesús y de vivir como Jesús nos pide, pues estamos ahí en una incongruencia. ¿Qué necesitamos hacer? Y vamos hacia el final porque ya son las 6:30 y queremos dedicar un tiempecito a preguntas. Pues miren, 4 acciones muy concretas. Hay que formarnos en la fe. No podemos vivir de la papilla del catecismo de primera comunión. Esa nos bastó cuando teníamos 6, 7, 8 años. Éramos pequeños. Pero hoy ya que tenemos 40, 30, 50, 60, 70, necesitamos formación sólida en la fe y también en la doctrina social de la Iglesia. Porque la doctrina social de la Iglesia es este instrumento que la propia Iglesia nos da a los laicos para que sepamos vivir como cristianos católicos en el mundo de la economía, de la política, de la educación, de la familia, de la cultura, etc. Es la herramienta del laico, la doctrina social, es la herramienta que tiene el laico en sus manos para ser cristiano a ciencia cabal en el mundo social. Hay veces que le huimos al compromiso del mundo social porque no tenemos la herramienta en la mano, porque no conocemos la doctrina social. Y entonces nos parece que es suficiente con quedarnos en el compromiso adintra de la iglesia, adentro de la parroquia, adentro de la pastoral parroquial o arquidiocesana, adentro del movimiento. Y cuando vemos lo de la política, lo de la economía, lo de la cultura, etcétera, nos da miedo. Y se entiende porque al no estudiar doctrina social nos falta esa herramienta en la mano. Entonces, este curso quiere ayudar a esta primera acción, a formar en la fe y particularmente en la doctrina social, para que todos ustedes tengan esta herramienta en la mano. Segundo,
con esta herramienta, con esta formación, hay que vivir en los espacios de la vida cotidiana la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad. Hay que vivir el principio de la participación, sobre todo del bien común, el principio del destino universal de los bienes, la caridad. Todos estos son principios éticos de la doctrina social de la Iglesia. Hay que vivirlos en todos los espacios de nuestra vida. Pero como el año 2021 es un tema político, en México al menos, pues vamos a poner un hincapié, insistencia en estos principios de la participación, de la construcción del bien común, de la subsidiariedad, de la dignidad humana, etcétera, etcétera. Porque en México, el hecho de que tengamos ese México rojo y con tantos problemas, es otra forma de decir, no hemos hecho el bien común. Cada quien hace su bien personal o particular o de grupo, y el bien común que se lo cargue pifas. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Y la oportunidad del 2020-21 es para construir el bien común. Y haciendo eso, santificarnos juntos. El laico que participa y construye el bien común se santifica. Y el bien común se construye junto con otros en un mismo compromiso de fe. Y esta es la apuesta de esta formación para esta Iglesia Católica en este México actual, con todos sus desafíos. Entonces, hace un momento veíamos que teníamos que ver y reconocer, pues que tenemos un divorcio fe-vida. Hoy en las acciones, ahorita en las acciones, estamos diciendo que tenemos que formarnos para vivir, participar y construir el bien común, vivir como Dios quiere, y esto va a ayudarnos a santificarnos juntos como laicos que somos. Pues bien, hermanos, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Es la primera de 15. Todas van concatenadas. Todas buscan una unidad en la cual queremos formar la conciencia de ustedes. Por eso el curso se llama Conciencia 2021, para que con esta conciencia clara en estos temas, con la herramienta de la doctrina social de la Iglesia, podamos contribuir a construir el bien común para nuestro México. Muy bien, pues hasta aquí la exposición.